dinámica, sí. Les platico la dinámica de esta plática de charla. Sí, sí, ok. Les digo la dinámica de esta plática. Va a ser de la siguiente forma. Yo voy a estar dando las preguntas que los hermanos Salomón Tuyup y el pastor Alfonso Durán nos van a responder, que tiene que ver con las 7 trompetas del Apocalipsis. Ya estamos listos, ya vamos a iniciar. Después de unos 30-35 minutos de platicar el tema, vamos a darle la oportunidad de que ustedes nos vayan enviando nos vayan enviando ya sea en los comentarios del Facebook, aquí vamos a estar pendientes de ello, las preguntas que ustedes quieran realizar, que ustedes vayan a hacer. Así que les invitamos, por favor, a hablar. Ya vamos a iniciar. ¿Estamos listos? Necesito que te acerques un poco más a mí. Ándale. Ok. Vamos a pedirle, Juan, ¿nos puedes abrir un poquito más la toma, por favor? Para que. Ok, allá estamos listos. Allá estamos. ¿Ya, pastor? ¿Estamos listos, pastor Salomón? Estamos listos. Nada más estamos compartiendo para que nuestros amigos puedan entrar ya a ver el programa. Ok, Estamos listos. muy bien. Ya estamos listos. Ok, muy bien. Vamos a hablar acerca del tema, conozca las 7 trompetas del Apocalipsis, o qué significa las 7 trompetas del Apocalipsis. Vamos a iniciar con esta plática, con esta charla de la siguiente forma. Muchos cristianos, pastor Salomón, pastor Alfonso, muchos cristianos promedio creen o han escuchado algunos aspectos del Apocalipsis. Entre ellos, la forma en la que el programa apocalíptico de Dios se divide. Por ejemplo, es bien conocido para los cristianos que va a haber sellos, que va a haber trompetas, que va a haber copas de la ira. Y ahí va la pregunta, pastor Salomón, primeramente para usted. Ahí va la pregunta. ¿Por qué Dios utiliza los términos sellos y copas para describir su programa apocalíptico? ¿Por qué esos 3 términos? Ok, saludos, pastor Durán. Es un gusto poder estar con ustedes, con ambos, con el pastor Alfonso, el pastor Benjamín, que son unos amigos muy especiales y también gente que tiene mucha visión y trabajo. Bueno, pues aquí me gustaría dar mi opinión respecto a por qué. Miren, los términos sellos, trompetas y copas tenemos que entenderlo desde un lenguaje veterotestamentario, es decir, del Antiguo Testamento, que está relacionado. Ok, se perdió esta conexión con el pastor Salomón. Así que en ese ¿se escucha? ¿Se escucha? No, se corta la En ese transmisión. sentido, se corta. A ver, Sí, se corta. sí, bueno. Ya te seguimos escuchando. Ya llegó. Bueno. Sí, Ya te escuchamos, ya te vemos. Bueno, Ya. Ok. Vamos, de nuevo, entonces, cuando hablamos de los términos sellos, trompetas y copas, estamos hablando de un lenguaje del Antiguo Testamento y por lo tanto relacionado con Israel. Es perfectamente entendible para los judíos, que nos enseña que se trata de un periodo en la gran tribulación con todo lo que conlleva, un periodo judaico no relacionado con la iglesia. Así que cuando nosotros hablamos de precisamente de esta tercera sección que vamos a estar hablando, cuando el cumplimiento de la tercera sección de Apocalipsis, entra precisamente la soberanía de Dios que ha sido desafiada. ¿Por qué yo dije tercera sección del Apocalipsis? Porque el Apocalipsis se divide en Bueno, capítulo 4 con la frase, las cosas que han de ser después de esa. Es la tercera sección. Cuando esta tercera sección prácticamente inicia algo muy interesante porque se inaugura
un periodo en el que aquella soberanía de Dios que ha sido desafiada por los hombres va a ser establecida de una manera fuerte, final, y el Apocalipsis tiene que entenderse como el proceso en el que el Cordero ya ocupa su lugar como león. Entonces, para establecer precisamente su reino. Este documento, vamos a entender las tres cosas, que son sellos, trompetas y copas, ¿verdad? Es un documento que el Cordero aparece agarrando, es un documento que da apertura a los sellos, por eso se llama sellos. En los sellos que sellan ese documento, y cuando cada sello se va rompiendo, por eso se utiliza el término sello, porque ese documento legal, es un documento legal que se va rompiendo cada uno de los sellos y se va precisamente hablando de, dando a conocer elementos legales, porque tiene sellado un documento, Ok. elementos legales que se le aplica a los delincuentes, precisamente, que vayan desocupando esos paracaidistas, por así decir, invasores del reino, tienen que ser desocupados, y por eso se utiliza el término sellos. Bueno, trompetas se usaba en el Antiguo Testamento para varios motivos, pero una de las razones que se usan trompetas es porque son anuncios de los heraldos. Es decir, el rey y envió sus heraldos, que son los ángeles, tocan sus trompetas y anuncian que está por venir el rey y dando sus decretos. Por eso se utilizan trompetas. Y finalmente se utilizan también copas, porque a través de las copas o tazones, que para los hebreos eso es símbolo de dolor. Cada copa que se derrama inflige un dolor a los hombres que han invadido su reino. O sea, el rey viene, están anunciados a través de sellos, trompetas y copas. Pero Ok, todo esto viene después del traslado de la iglesia. Adelante. perfecto, pastor. Muchas gracias. Pastor Alfonso, ¿algo que quiera añadir acerca de por qué Dios utiliza los sellos, trompetas y copas o esos términos para describir su programa apocalíptico? Pues ha sido descrito ya. Los sellos indican seguridad, propiedad inviolable, protección. Y en la misma escritura nos dice que nadie podía abrir los sellos. Esos sellos, por el contenido que guardaban, pues a eso se debe su función. Trompetas es un instrumento que se tocaba en diferentes situaciones, diferentes ocasiones en el Antiguo Testamento, entre el pueblo de Israel. Anuncian a veces guerra, fiesta, juicio, etcétera. Copas, pues es un recipiente, por supuesto, donde según la Biblia dice, se van a ir, acumularon las oraciones de los santos y ahora va a ser derramada sobre la tierra como un juicio de Dios. Ok, perfecto, muy bien. Ahora bien, pasando a otra pregunta, y esto es para el pastor Alfonso. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 8, verso 1, nos habla de la apertura del séptimo sello que abre el programa para el tema que vamos a tratar, el tema de las 7 trompetas. Pero cuando leemos el pasaje observamos que hay un ángel que irrumpe el toque de la séptima trompeta abriendo un pequeño paréntesis. En el capítulo 8 del verso 2 al verso 5, vemos que un ángel viene con un incensario, que son las oraciones de los santos, porque el anciano se lo dice a Juan, y después toma fuego del altar y enciende el incensario y lo lanza a la tierra. Ahora bien, hay algunos grupos, como los adventistas, que ven este acto de tirar el incensario por el ángel como el fin del tiempo de la gracia, tiempo que inició en el día de Pentecostés. Y ellos dicen que estamos viviendo en la época de los sellos. La pregunta, Pastor Alfonso, es la siguiente. ¿En realidad estamos en verdad viviendo el tiempo de los sellos del Apocalipsis? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Si tomamos en cuenta las diversas opiniones y las tendencias que
que se dan por los diversos exponentes sobre esos temas, pues podríamos andar un camino extenso al respecto. La pregunta es, ¿estamos en verdad viviendo el tiempo de los sellos de la y se nos da una referencia determinada? Yo creo que no. Y la respuesta está en el primer caballo del Apocalipsis, que aparece al abrir el primer sello. Una gran mayoría, por no decir todos, están de acuerdo en que el jinete que montaba ese caballo es el Señor Jesucristo, quien irrumpe en la tierra. Eso no se ha dado, no es un hecho, es algo futuro. Por lo tanto, estamos viviendo todavía los sellos, en el tiempo de los sellos del Apocalipsis. Ok, muchas gracias. Pastor Salomón, ¿algo para añadir a esta pregunta? Sí, definitivamente es un no. Todavía no entramos. Recuerden que primero, de nuevo, la estructura de Apocalipsis está en capítulo 1, versículo 19. Y el 1:19 pone 3 partes del Apocalipsis, que son las cosas que has visto. Es el capítulo 1 sobre la visión de Cristo. Las cosas que son es tiempo presente. Se refiere a la historia de la iglesia desde el capítulo 2 y el capítulo 3. Toda la historia de la iglesia donde aparece toda la iglesia. Y el capítulo 4 precisamente comienza con el término netatau. Netatau quiere decir las que han de ser después de esta. Después de eso quiere decir netatau. Esa palabra netatau también es la primera palabra que aparece a partir del versículo 1 del capítulo 4. Después de esto. Eso está hablando de la tercera sección, es decir, el futuro. La tercera parte del libro comienza a partir del capítulo 4 y es en tiempo futuro. Es muy importante porque a partir de esa parte tiene que entenderse en futuro, como bien decía el pastor, quiere decir que el cordero prácticamente es visto en el cielo en el capítulo 4 y 5 y tiene en sus manos los sellos, y cuando él destapa el primer sello, irrumpe en la tierra el primer caballo con el primer jinete, y entonces comienza los juicios. Todo es una serie de juicios, son 21 juicios que aparecen y los sellos dan apertura a esos primeros juicios. Así que si no empezaron los sellos y el Cordero no ha agarrado el libro para enviar los juicios, enjuiciar a los hombres, entonces todavía no estamos en el periodo de la gran tribulación. El periodo de la gran tribulación comienza precisamente con los sellos. Todavía okay. No. Muy bien. Rápidamente, una pregunta que quiero que se toque rápidamente. Es algo interesante que noté mientras estudiaba el libro del Apocalipsis. Es que la Biblia y en el libro del Apocalipsis se describe mucho acerca de los seres creados. En específico, los ángeles. Por ejemplo, hay momentos donde se habla de los ángeles, donde se habla de los seres vivientes, que son los serafines, donde se habla del arcángel Miguel y otros. Y pareciera que su aparición en cada elemento del programa apocalíptico es de relevancia. Por ejemplo, ángeles tocando las trompetas, ángeles derramando las copas, ángeles derramando, abriendo los sellos, ángeles apareciendo, ángeles hablando. La pregunta aquí, ¿en qué radica la importancia de los seres angelicales en el programa de los últimos tiempos, Pastor Salomón? Muy bien. Eso es muy importante. De hecho, en lo que son las trompetas, el capítulo 8, encontramos, por ejemplo, desde el inicio los 7 ángeles que van a tocar la trompeta. Y luego también es verdad, en el 8:13, nuestra Biblia traduce que había un ángel volando. Literalmente el griego habla de un águila. Realmente la palabra que aparece es águila en el 8:13. También se habla de simbólicamente representado en una estrella, porque no es una estrella inerte, sino que es una estrella que se ve que tiene personalidad, y allí está representado también por un ángel. Así que hay ángeles también que están atados junto al Éufrates, etcétera, ¿verdad? Pero como ejecutores de juicio, la importancia de los ángeles radica en su fidelidad como fieles ejecutores de juicio. Es decir,
ellos no se basan en el buenismo humano. ¿Qué es el buenismo humano? Que a veces nosotros nos da mucha tristeza y por nuestros sentimientos no queremos aplicar la justicia, porque de pronto, ¿verdad? Sabemos que merece la justicia, pero hay un buenismo que nos da mucha tristeza, mucha lástima y nos detenemos. Los ángeles no, ellos se les da lo que tienen que hacer como es parte de la justicia de Dios y ellos lo ejecutan. Cuando hablo de buenismo, no estoy diciendo que el hombre es más bueno, no, sino que piensa que es bueno porque actúa con una aparente, entre comillas, bondad, pero no es bondad, sino que es injusticia. Dios no va a tener por inocente al culpable y sobre todo los que derrama el juicio y la ira de Dios son gente que merecen esa ira y ese juicio de Dios, y los ángeles no son corruptos porque estas 7 trompetas se van a derramar no con lástima, sino con justicia de Dios. No hay forma de sobornar al ángel, sino que se aplica justicia fiel, que es lo que caracteriza una obediencia fiel de esos ángeles. Muy bien, muchas gracias, pastor. Muy bien, saludos. Hay algunos que nos están escribiendo, al hermano Jorge Maldonado, que escribe saludos para los pastores, que Dios los bendiga, también Dios se bendiga. Algunos hermanos que nos están viendo, la hermana Carmen Puch, Jackie Amaya, Aarón Más. Está también la hermana Verónica Gutiérrez, Rosa Gutiérrez, Filiberto Montalvo, que nos dice amén, gloria a Dios. También está la hermana Margarita de la Cruz. Mario Cortés Manrique nos hace una pregunta que más adelante la vamos a abordar cuando estemos trabajando esto. La hermana, saludos a la hermana Mariela Cruz Laines, que es esposa del pastor Mon Tuyú, y a nuestros familiares, amigos que nos están visitando, vayan preparando sus preguntas. Muy bien. Siguiente, y entrando a una parte más compleja. Algunas personas les da miedo, Pastor Alfonso, algunas personas les da miedo leer el Apocalipsis porque le dan miedo los monstruos que el libro describe. Algunos toman de manera literal las descripciones que da y otros lo toman como figuras con cierto significado. Por ejemplo, algunos dicen que cuando la Biblia dice mar, en específico en el Apocalipsis, se refiere a todas las naciones excepto los judíos. Entonces, Pastor Alfonso, ¿cómo diferenciar cuando el Apocalipsis está hablando de manera literal o usando una figura o símbolo? Esta es una pregunta muy difícil para contestar. Y ahí es donde algunos cometen el error de dogmatizar. El libro de Apocalipsis está lleno de figuras, de símbolos que representan determinado personaje, determinado lugar, determinada situación. Hay algunos términos que nos pueden dar alguna indicación, alguna señal. Por ejemplo, los términos son semejante. La otra expresión, como, descritas en 13:2. Entonces, cuando dice, después de la presentación de una de esas figuras monstruosas, es semejante a, eso nos está indicando que es una figura representativa. La otra palabra es como. Entonces, hay algunos datos que nos ayudan, en algunos casos, a tener una idea de lo que se trata estudiando un poquito más. En el capítulo 17, versos 11 al 12, donde el escritor Juan nos describe algunos detalles sobre la bestia que sale del mar. Y en el capítulo 17, versículos 9 y 10, también nos da una descripción ligera de lo que pudiera significar esos monstruos o estas bestias que aparecen en el mar. Entonces, no podemos dogmatizar.
por ejemplo, el término cuerno tiene un significado y en la Biblia significa poder. Y luego las diademas, todo eso que tiene su significado en la Biblia, eso nos puede llevar a tener una idea de lo que pudiera significar o representar aquel monstruo o aquella figura horripilante que solo al leerlo nos causa espanto. Pero sí, una advertencia es que debemos tener mucho cuidado en dogmatizar y decir así es, hablando de algo que la misma Biblia, ni siquiera los mismos historiadores o escatólogos se ponen de acuerdo en su significado. Hay cosas en la Biblia que tenemos que esperar que Dios nos dé luz, inclusive que lleguen los hechos para poder tener la idea exacta de lo que esto significa. Ok, muchas gracias. Entonces, el uso de figuras literarias, ¿no? El Apocalipsis está lleno de figuras literarias, de símbolos, de símiles, que de cierta forma nos indican o nos indicarían de cierta manera cuando nos está hablando en un sentido literal o en un sentido figurado. Muy bien. Pastor Salomón, entrando al terreno de las primeras 5 trompetas, 4 trompetas. Cuando leemos las primeras 4 trompetas del Apocalipsis, observamos que estas tienen características similares. Por ejemplo, en los primeros 4 eventos se registra el daño hecho por los juicios donde se ve afectada una tercera parte de. También en las primeras 3 trompetas se observan elementos cayendo sobre la hierba verde. Y estos elementos los identifica como granizo y fuego mezclado con sangre. En la segunda trompeta se ve el elemento de una gran montaña ardiendo con fuego que cae al mar y mata la tercera parte de los seres vivientes que viven en el mar. La tercera trompeta nos habla de una estrella que se llama Genjo, que cae en los ríos y los ríos se vuelven amargos y muere la tercera parte de los seres vivientes. Y las 4 primeras trompetas describen daños a la naturaleza o eventos sobrenaturales astronómicos. La pregunta es esta, y va a la par de lo que hablábamos anteriormente. ¿Son afectaciones dirigidas a la naturaleza que indudablemente dañan la vida humana o son representaciones o símbolos de poder humano? Muy bien. Antes que nada, entendemos, ¿verdad? Siguiendo la misma línea de explicación que dio el pastor Durán anteriormente, solo quiero reforzar 2 cosas. En primer lugar, aclarar, porque algunos piensan que Apocalipsis es literatura apocalíptica. No. Una cosa es literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica es toda literatura que tiene elementos supersticiosos y cosas por las razones por las cuales no entraron en el canon. Cuando hablamos de Apocalipsis es literatura profética. Eso lo dejamos claro, no tenemos un tiempo para explicar, pero es algo muy importante. Y segundo, no podemos interpretar a capricho. Tenemos 65 libros anteriores a Apocalipsis que necesitamos conocer. Yo sé que Apocalipsis nos llama mucho la atención, pero todo su contexto está en 65 libros anteriores. Y ahí podemos encontrar precisamente las afectaciones que han tenido. Ha habido tiempos, por ejemplo, uno de los tiempos interesantes de juicio de Dios es cuando Dios enjuicia a la primera potencia que se registra ya, que es Egipto. Egipto recibe 10 juicios literales y ese es un parámetro muy interesante porque no es sacar de contexto, sino que es ver que así como en Egipto precisamente encontramos, por ejemplo, en la primera trompeta, granizo, fuego mezclado con sangre, cosas que rápidamente nos llevan a pensar en lo que sucedió en Egipto. Entonces, algo tan literal. Ahora, sí es cierto que, por ejemplo, en las divisiones, porque las primeras 4 trompetas hay afectaciones al mundo natural antes que al hombre, porque luego las otras 3 sí afectan directamente al hombre, ¿verdad? Pero lo mismo sucede en las formas en que tiene ordenado los juicios de los sellos. Los primeros 4 sellos también son afectaciones a través del hombre.
los primeros 4 sellos. Sin embargo, son afectaciones directas, no del hombre, sino de ejecutores encargados del juicio, porque vemos que los que tocan la trompeta son precisamente ángeles. Sí afectan primero a la naturaleza, aunque el hombre lo esté haciendo, y de hecho los primeros 4 sellos son así, pero hay algo importante que hay que saber, que estos van a afectar, independientemente de lo que el hombre esté haciendo para afectar ahora a la naturaleza, estas primeras 4 trompetas van a ser juicios directamente de Dios. Son literales si los comparamos con los juicios anteriores. La única diferencia de esto es el grado en que va a afectar a la naturaleza en todos esos aspectos en general. Entonces sí entendemos que hay un contexto en donde nosotros podemos pararnos. El hombre no va a tener potestad sobre esos desastres que van a suceder. Eso es lo que está transmitiendo en esas primeras 4 trompetas. Es decir, que Dios estará al control. Ya no es el día del hombre, será el día del Señor. Muy bien, muchas gracias. Dios bendiga a los hermanos Gabriel Larracón Díaz, que nos están hablando desde Veracruz, si no me equivoco, Monterrey, no recuerdo. También a Caril Realaquil, bendiciones, pastor desde Puerta del Cielo, Playa del Carmen. A Landy Lugo Puc, que creo que es de Yucatán. Dios los bendiga, pastores, Saraí Camilla, amén. Y a todos los que se están conectando. Vayan preparando sus preguntas. El hermano Juan Gutiérrez nos envió. Dios les bendiga a los pastores Alfonso, Benjamín y pastor Salomón Tuyú. Excelente exposición y buen audio. Queremos agradecer a nuestro amigo Juan Ewan, que es el que nos está apoyando a través del audio, y gracias a él podemos escucharnos pues lo mejor que podamos. Muy bien, pastor Alfonso, observé cuando estudiaba y leía el Apocalipsis que se dividen, o que podemos dividir las 7 trompetas en las primeras 4 y las últimas 3, porque en el verso 8:13 aparece un ángel anunciando el sonar de las últimas trompetas, y indicando como que si este juicio, como que si esta serie de catástrofes o de juicios se dividiera en 2. Pero lo curioso es que a estas 3 últimas plagas se le denomina los 3 ayes, o el ay, y serán dirigidas específicamente a los moradores de la tierra. Entonces le pregunto, pastor Alfonso, ¿a qué se debe el título añadido ay, o 3 ayes a esta serie de eventos que se describen, o que describen las 3 últimas trompetas? Retomando un poquito la respuesta anterior a la pregunta número 5, tenemos que recordar que los cuatro juicios de las primeras 4 trompetas, el juicio fue sobre la naturaleza, vegetación, mar, los habitantes del mar. Este es un juicio indirecto, o más bien un castigo indirecto para el hombre, porque se afectó la hierba verde, o sea, la vegetación, y con eso se afecta la producción, la muerte de gran parte de los peces del mar. También es un medio de subsistencia para el ser humano. Y esas 4 trompetas son dirigidas precisamente a la naturaleza. Debido a que ahora se trata de las 3 trompetas siguientes, y las dividen como el tercera, o los 3 ayes, ay. Primero haciendo referencia al contenido de los 3 juicios. Y en segundo lugar, porque este sufrimiento o estos juicios que anuncian las 3 últimas trompetas son dirigidos específicamente al ser humano, o sea, directamente al ser humano. Nos habla también de la naturaleza
lo terrible que va a ser en esas tres trompetas para el ser humano. Un sufrimiento tremendo. Por eso se le llaman los tres ayes. Muy bien, muchas gracias, pastor. Ok, vamos a entrar al primer ay. La quinta ay, descrito en el Apocalipsis capítulo 9, versos 1 y 2, nos describen eventos que sucederán por un periodo de 5 meses. Pastor Salomón, este juicio, a diferencia de las 4 primeras trompetas, es claramente dirigido a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, según el verso 4. Este evento surgió cuando una estrella, en lo personal asumo que sea un ángel porque habla de un aspecto personal en él, que se le dio una llave para abrir. Esta estrella que cae del cielo, algunos dicen que es un ángel de Dios o algunos piensan que es Satanás. Sin entrar en ese detalle, el ángel que cayó del cielo se le fue dado las llaves del abismo y salieron unas langostas. Eso dice, langostas que atormentaban como escorpiones. El pasaje señala que no vienen a matar, sino a atormentar. Pero algo que me llamó la atención, dice la Biblia que los moradores de la tierra desearán morir y la muerte huirá de ellos. Y cuando yo leo esto, pienso de alguien que se quiere suicidar y no logra suicidarse, o alguien que se tira, por ejemplo, de un puente y no se muere, como que se vuelven personas inmortales o seres inmortales, por decir así, por 5 meses. La pregunta para usted es, Sí. ¿cómo podemos entender esta declaración? ¿Los moradores de la tierra desearán morir y la muerte huirá de ellos? Sí, esa declaración lo que habla es del dolor que estarán viviendo. Precisamente por eso, a partir de la quinta, sexta y séptima se llaman ayes. De hecho, yo les comentaba que allí, cuando se habla del ángel que voló y se puso en medio, se traduce en los más antiguos manuscritos como águila. Porque, y qué interesante, dice que los moradores, porque la afectación no es sobre los moradores del cielo, sino sobre los moradores de la tierra, que es un término que hay que entender. No se trata de todos los que viven en la tierra, sino los moradores que han fincado su esperanza en las cosas de la tierra y que no les interesa el reino de Dios. Aquellos que han tenido incluso la marca de la bestia. Tanto va a ser su sufrimiento. Algunos comentaristas dicen que es un águila, tanto así que el chiflido del águila le va a chillar en sus mentes cuando estén sufriendo eso. O sea, es como que le va a cantar en sus mentes el chillido de ese águila. Imagínate el dolor tan grande como gente que está sufriendo. En este caso, vamos a poner un ejemplo ahora que está el tema del coronavirus. Gente que ha padecido esa enfermedad y que no puede ni respirar, se le bloquean los pulmones en una desesperación. Pero imagínate que quieren salir de esto, incluso queriendo quitarse la vida, y la muerte huirá de ellos. Es una forma de agravar el dolor, porque la idea no es que los mate, la idea es que los atormente durante ese periodo de tiempo. Y es interesante, aquí me gustaría añadir a lo que comentabas tú de una estrella que no es impersonal como la de la tercera trompeta, que ahí en la tercera trompeta se dice que cayó una estrella y simplemente se muestra, ¿verdad? Que es algo literal, pero aquí precisamente lo que aquí se está declarando, interesante que no cayó en ese momento, Juan no ve que cae, sino que es una estrella caída. De hecho, literalmente, el griego, cuando tú vas al griego, lees literalmente una estrella que había caído, dice el griego. O sea, que Juan está describiendo el antecedente de esa estrella que había caído. Entonces se entiende que es el rey del abismo que está en este momento, está en el abismo. No va a caer, no va a caer. En el griego lo que da a entender es que es una de las estrellas que cayeron. O sea, que está en el abismo. Y por lo tanto se le da el permiso, porque hasta eso Dios le da el permiso para que actúen en ese tiempo. Así que lo que viene en ese periodo de tiempo es algo grande para los moradores de la tierra. Esto es impresionante, de tal manera que estos insectos, por así decir, que
tal vez no sean visibles para la mayoría, ¿no? A lo mejor como el tema, no estamos ante una situación que estamos luchando con el tema del coronavirus, pero ¿cuántos de nosotros lo hemos visto? Estamos luchando con un enemigo invisible y no quiere decir que no es real, ¿eh? No quiere decir que no es real y que es microscópico. Ahora, es posible cuando hablamos nosotros de la diferencia entre lo literal y lo simbólico, no es lo mismo simbólico que espiritual, porque lo espiritual es tan literal. Eso es algo muy importante que hay que entender. Cuando se habla de lo espiritual, también lo espiritual es literal, porque Dios es espíritu, pero es literal. Y estos seres son literales, son espirituales, pero son literales, porque salieron, de hecho están en el pozo del abismo. Este tipo que se describen como langostas, pero que parece que su misión no es acabar con la vegetación, ahí lo dice claramente, sino su propósito, perdón, está enfocado a atormentar a los hombres, precisamente, que siguen a la bestia. Entonces, algo muy interesante al respecto, hermano. Entonces, con ese tormento, que fíjense, que este tormento, muy interesante, este tormento está diciendo que en los postreros días, en el día del juicio, día del Señor, se van a ver cosas insólitas, nunca antes vistas. Ok, muchas gracias, Adelante. pastor. Ahora, vamos a hablar ahora de las langostas que salieron. Voy a citar lo que dice la Biblia en el capítulo 9, verso 7 de Apocalipsis, y es pastor Alfonso. El aspecto de estas langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Ahí vemos la palabra semejante a. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ok, la pregunta es así. ¿Cuál interpretación de quiénes son las langostas que aparecen en la quinta trompeta es la más plausible? ¿Son demonios, literalmente, porque algunos piensan así, o si son demonios o son agentes humanos? Si son demonios, Pastor Alfonso, ¿nos podría dar alguna breve descripción dada por el apóstol Juan? Es decir, algo que pudiera significar aquellas figuras con las que describen a los escorpiones. Una de las cosas que debemos considerar en este punto es el sufrimiento infligido en las gentes al ser atacados por estas llamadas langostas. Si son demonios o son pues una representación de otro tipo de personajes, no podemos asegurarlo. Lo único que debemos tomar en cuenta es de dónde salieron estas langostas. Se les dio la llave del abismo, salieron. Nosotros sabemos que los demonios, los ángeles que cayeron están encerrados en prisiones de oscuridad en el abismo, hasta donde se ha creído que está en el centro de la tierra. Entonces, si estos seres salen del abismo, del tiempo de oscuridad, la Biblia dice, hablando Juan, que fueron liberados, lo que indica que estaban en prisión. Y tomando en cuenta este hecho, pues no creo que es una manera de definir que probablemente sean demonios. Ok, muchas gracias, pastor. Saludos a Geser Marcial Zúñiga, que nos está viendo desde Perú. Dios bendiga. Y también a mi amigo Felipe Arenas, amigo en común del pastor Alfonso, del pastor Salomón y su servidor, que nos está viendo desde Estados Unidos. Dios bendiga, pastor Felipe. Un gusto que nos esté viendo. Muy bien. Pastor Noé.
Cuando se tocan en el Apocalipsis capítulo 9, versos 13 al 21, que se nos narra la séptima trompeta o el segundo ay, cuando el ángel toca la trompeta, entre los 4 cuernos de delante del altar, salió una voz que mandó a desatar 4 ángeles atados en el río Éufrates. Es curioso que en la sexta copa de la ira de Dios se nombra el mismo río. En el capítulo 16, verso 12, el río Éufrates. Y la pregunta para usted es la siguiente. ¿Por qué ese río en específico? ¿Por qué el río Éufrates? ¿Y a qué hace referencia a algo o a alguien en específico? Muy bien. Bueno, pues esto es algo muy interesante, ¿eh? Cuando hablamos del río Éufrates, estamos hablando de un río que es antidiluviano, es decir, en el Bueno, el río Éufrates ha sido testigo de la existencia del hombre aún antes de la caída. Es decir, desde el Edén se menciona el río Éufrates. Es precisamente el sitio en donde se encontraba precisamente lo que es el Edén. Así que ha sido testigo del templo de Dios, por así decir, del lugar de la morada de Dios, de donde estuvo la historia del hombre. Y de hecho es en ese lugar, en ese sitio que se conoce actualmente como Medio Oriente, en donde se han encontrado disputas de milenios, desde la primera batalla que tuvo Abraham con las alianzas de los reyes hasta todas las batallas que podemos nosotros ver en la historia han sucedido en Medio Oriente, porque en Medio Oriente es una clave muy interesante. Ahora, se menciona el río Éufrates con un propósito también, porque ha sido testigo y será testigo también de los tiempos del fin. Será testigo de la guerra final, que es la batalla que se le conoce como la batalla de Armagedón, que es una serie de batallas que incluso se habla en Apocalipsis 16:12. Se habla de los reyes de Oriente. En el capítulo 16, ya cuando están desarrollándose las copas, se habla de los reyes de Oriente que vienen y que el río Éufrates se va a secar, y precisamente se enfoca el río Éufrates. Por esa razón es que se mencionan a estos personajes. Ese es un lugar de grande tensión, pero esto significa que las cosas no han sido tan peores. Todavía en Medio Oriente las cosas se van a poner peores cuando llegue esta sexta trompeta, porque se van a desatar precisamente a esos seres, a esos ángeles. Por lo tanto, se va a encabezar una batalla entre ángeles. Es algo interesante eso, lo que ahí está sucediendo, ¿no? Que va a ser el escenario que va a ser testigo precisamente de la victoria del Señor, porque lo que se le conoce allá como Armagedón o Megido, el espacio, la tierra de Megido va a ser el lugar donde va a ser testigo de la venida del Señor Jesucristo y de su victoria aplastante y final sobre esos reyes que van a ser reunidos en ese lugar. Adelante. Ok, muy bien, ya llevamos 45 minutos. ¿Le cortamos aquí o le seguimos? ¿Qué ve, pastor? Última pregunta. Quiero tocar una pregunta nada más. Si hay el público. Ok, muy bien. Quiero darle espacio a que los hermanos también nos digan sus preguntas que tengan. Quiero abrir un espacio, pero quiero ir a la última pregunta. Diseñamos 14 preguntas, solamente llevamos 7. Quiero ir a la última pregunta y después, Salomón, tú quiero que termines con esta sección. Pastor Alfonso, la séptima trompeta es el tercer ay. La séptima trompeta abre las 7 copas de la ira, narrados en los capítulos 15 y 16, donde se derrama lo más duro de la ira de Dios sobre los moradores de la tierra. Sin embargo, se puede notar que la séptima trompeta nos hace mirar al cielo. En los capítulos 15 y 16, miramos al cielo para ver derramada la ira de Dios, pero en el capítulo 11, del 15 al 19, vemos un cuadro de adoración a Dios semejante al del capítulo 4, donde se adora a Dios por hacer justicia y cumplir juicio contra los incrédulos. Sin embargo, el capítulo termina con una descripción. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el cielo. Y luego describe acontecimientos sobrenaturales.
La pregunta es esta. ¿Qué enseñanza práctica tenemos de la declaración del verso 19? ¿Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el cielo? Bueno, esta es una descripción muy preciosa en que se ven culminar todos los acontecimientos de juicio sobre esta tierra. Ver el templo de Dios que fue abierto en el cielo y el arca del pacto, el arca de su pacto, se veía en el cielo. No cabe duda que es una conclusión tan preciosa de una serie de eventos en este libro de Apocalipsis y que nos debe de llenar de esperanza, nos debe de ayudar a tener una perspectiva espiritual, pero a la vez que nos debe de caminar, hacer caminar en nuestra vida con una gran aspiración a que todas las cosas de sufrimiento y de dolor terminen en esta tierra y llegar un día al final glorioso de todas las cosas. Amén. Muchas gracias, pastor. Pastor Salomón, ¿puede en breves palabras, si se puede, darnos una aplicación práctica para todos nosotros que englobe las 7 trompetas del Apocalipsis? Claro que sí. Estas trompetas son trompetas de juicio. No perdamos de vista este foco, y está enfocado precisamente a derramar la justicia de Dios sobre los hombres que rechazan flagrantemente la justicia de Dios el día de hoy. Sin embargo, nosotros como iglesia no perdamos esto de vista, que esto no es para nosotros. Esto es para aquellos que rechacen el evangelio, para aquellos que deserten a servir a Dios. Eso es para aquellos que se queden. Nosotros, ¿qué trompeta esperamos? No las 7 trompetas que tocan los ángeles. Nosotros esperamos la trompeta de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo Amén. 4 dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. No es trompeta de ángeles, trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo también le llama en 1 Corintios capítulo 15 a esta misma trompeta la final trompeta. No quiere decir la séptima trompeta, porque algunos dicen la final es la séptima. No, no, no. Aquí no se habla de una serie en 1 Corintios. La final trompeta quiere decir que con trompeta se abrió el programa para la iglesia y con trompeta se va a cerrar el programa para la iglesia. El programa para la iglesia se toca trompeta para que culmine esa trompeta de Dios. Es la final trompeta y es trompeta de marcha. Es una trompeta que nos dice, vámonos, porque ya terminó nuestra carrera sobre la tierra, y esa trompeta Amén. está a punto de sonar. Espero escucharla, y usted también. Prepárese, porque esa trompeta muy pronto va a sonar. Prepárate, mi hermano, Okay. Prepárate, amigo, si no tienes a Cristo. Ok. Pastor Alfonso. Adelante. Gracias, Salomón. En verdad, este momento debe ser un momento que debe estar revestido de solemnidad, de reverencia y crear en nosotros una perspectiva de esperanza. Sabemos que la iglesia aquí en la tierra termina su función en el capítulo 3 de este libro. La iglesia desaparece de la tierra. A partir del capítulo 4 empiezan a derramarse los juicios sobre la tierra. Pero una de las cosas que debemos nosotros tener presente es que aunque aquí estamos estudiando los 7 sellos, las 7 trompetas y después las 7 copas, sin embargo, nosotros no estaremos aquí en esta tierra, porque antes de que todos estos juicios sean derramados, el Señor Jesucristo vendrá a buscar a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Toda persona
que ha sido lavada con la sangre de Cristo, estando en toda la tierra, de cualquier credo, cualquier denominación, con el distintivo de haber sido lavados con la sangre de Cristo y cuyos pecados hayan sido perdonados. Y les digo que aunque estamos estudiando todos estos eventos, nuestra perspectiva y nuestra esperanza está que nosotros no veremos eso, porque Cristo vendrá por la iglesia, por usted que ha aceptado a Jesucristo, por todos aquellos que aman al Señor. Y a la vez queremos invitar a usted que nos puede estar oyendo, que quizás no pueda tener esta esperanza, que vive sin una perspectiva eterna, y que cuando usted lee este libro de Apocalipsis se cunde de temor. Queremos invitarle a que usted a partir de ahora reciba a Jesús como Salvador, y a la vez usted se una a la iglesia habiendo sido lavado con la sangre de Cristo, y también será usted una persona con una perspectiva eterna, con la esperanza bienaventurada contenida en aquel texto. Al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que quedemos seremos arrebatados Amén. Con Cristo en las nubes. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, pastor. Vamos a darle un tiempo ahora a los que nos están viendo en esta transmisión en vivo para que nos hagan algunas preguntas. El hermano Filiberto Montalvo nos pregunta lo siguiente, Salomón. Sí. El COVID que estamos viviendo ahorita, o la pandemia que estamos viviendo ahorita, ¿podemos considerarlo como que estamos viviendo los sellos, o son parte de los sellos? No, mire, yo he escuchado algunos que dicen que estamos en principio de dolores. Eso no lo respalda la Escritura. Los principios de dolores concuerdan con los primeros 4 sellos. De hecho, aparece esa frase en Mateo 24. Dice, estos son principios de dolores, los primeros 4 sellos. Lo que vivimos nosotros es la antesala. Lo que vivimos nosotros es un preámbulo. Lo que vivimos nosotros es un tiempo de preparación. Lo que vivimos nosotros son los aires del apocalipsis que viene. Lo que vivimos nosotros es ya el final de los últimos días para la iglesia. Desde luego que se sienten ya los vientos del futuro, ¿verdad? Que se está preparando. No dudamos de que hay un plan malvado, de que hay hombres que están preparando toda esta situación, ¿verdad? No dudamos que así es. Sin embargo, la época de la iglesia va a terminar con su traslado. Inmediatamente después vienen los juicios. ¿Por qué? Porque los juicios comienzan con la ira del Cordero. De hecho, en el capítulo 6 lo dice, el gran día de su ira ha llegado. Y la palabra llegado allá, han comenzado, quiere decir, o sea, comenzaron cuando, con la apertura del primer sello. Y el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 9, dice que no nos ha puesto Dios para ira. También en 1 Tesalonicenses 1:9 nos repite lo mismo. Por lo tanto, antes que se derrame los sellos y la ira del Cordero, la iglesia es quitada de la tierra. Así que, muy bien. No se preocupen. No nos preocupemos. Prepárense. Solo prepárense. Para la fiesta, claro. Pastor Alfonso, la hermana Landy Noemí Canul nos escribe, ¿el Espíritu Santo será quitado completamente de la tierra cuando la iglesia sea levantada? Bueno, esta es una pregunta que debemos tener mucho cuidado en contestarla. Algunos basan el hecho de que el Espíritu Santo va a ser quitado en aquel verso que dice, ahora todavía no se ha quitado el que detiene la maldad, más o menos así dice. Sí, 2 Tesalonicenses 2. Sí, y algunos atribuyen a ese verso que se trata de el Espíritu Santo. Yo creo que en cierto modo la influencia del Espíritu Santo va a mermar en la época de la gran tribulación. Creo que en alguna forma va a estar en función.
tomen en cuenta que la Biblia habla de los mártires, o sea, de aquellos que van a morir por el testimonio de Cristo durante la gran tribulación. ¿Qué sería de una persona que no cuente con la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo en momentos críticos como esos? Bueno, esa es mi opinión. Creo que en cierto modo el Espíritu Santo estará, no en la manera en que ahora lo está con nosotros, pero lo estará ayudando, fortaleciendo a aquellos fieles que van a vivir en la gran tribulación y que muchos de ellos, por no decir todos, van a sufrir el martirio. Amén. Muy bien. Algo muy interesante, perdón, esa parte que comentan de que el espíritu que será quitado, creo que es una alusión a segunda a los tesalonicenses, cuando dice que el que lo detiene será quitado. Simplemente tenemos que entender que Dios es espíritu y que Él habita en todas partes. Él no está privado de estar en un lugar, Él es omnipresente. Algo muy interesante está en el hecho de que cuando venga la ira de Dios, va a haber un detalle. La iglesia ya no estará en la tierra, estará en el cielo, en las bodas del Cordero. Y básicamente, ¿qué es lo que hoy detiene el aumento del pecado, el aumento de la maldad? Es la iglesia, la intercesión de la iglesia, la oración de la iglesia y la obra del Espíritu Santo por medio de la iglesia, lo que detiene el desenfreno total de la sociedad. Pero cuando la iglesia sea trasladada al cielo con Jesucristo, ahora sí ya no va a haber intercesión, ya no va a haber oración de la iglesia, estaremos a merced de que se desarrolle el obrar de Satanás a través de esa vida pecaminosa. Eso quisiera añadir ese punto para esta pregunta. Pastor Salomón. Sí, vamos a añadir también algo más, ¿no? Miren, ¿en qué sentido se va el Espíritu Santo? En el sentido que vino. En el Antiguo Testamento estaba presente, el Espíritu Santo estaba presente. Recuerden que la gran tribulación es un periodo judaico, se le conoce como tiempos y sazones. En el día del Señor, Dios trata de nuevo con la nación de Israel. ¿Cómo va a Amén. el Espíritu Santo Ya. bautizó a su iglesia en el cuerpo? En ese sentido, lo que no va a haber es el bautismo del Espíritu Santo, sino que no va a haber bautismo en el cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que el Señor está formando su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso es muy importante entenderlo. Una vez que sea trasladada, ya no va a haber, su cuerpo ya se convirtió ahora en su esposa. Ahora es su cuerpo, pero una vez que es trasladada se convertirá en su esposa. Por lo tanto, su esposa estará completa. Eso es muy importante entenderlo. Quiere decir que todos los salvos que van a ser en el periodo de la gran tribulación pertenecen al ámbito del pueblo de Israel. Aún los gentiles va a ser como era en el Antiguo Testamento. Es en ese sentido que se va a la iglesia, que no va a haber el Espíritu Santo, que no va a haber bautismo en el cuerpo. Eso es algo muy importante de aclarar a grandes rasgos. Muy bien, saludos a Noemí Rosario, a Jesús Marcial, que nos hace la siguiente pregunta, y esto se lo voy a hacer al pastor Alfonso Durán. Los que supuestamente son cristianos y se quedaron, ¿se salvarán en la gran tribulación? Quiero saber qué será de los falsos creyentes que se quedaron. ¿Se lograrán salvar de la gran tribulación? Creo que la sorpresiva desaparición de la iglesia, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, la humanidad va a cobrar conciencia de lo que está sucediendo, puesto que hoy el mundo está siendo saturado de mensajes que hablan sobre la segunda venida de Cristo. Pero hay personas creyentes que, habiendo enfriado su vida, habrán alejado de Dios. Les va a sorprender este gran evento
el rapto de la iglesia. Y muchos de ellos seguramente van a reaccionar cuando lleguen a los templos, vean vacíos. Cuando oigan que cesó la proclamación de la palabra de Dios, ellos van a entender. Muchos de ellos entiendo que se van a arrepentir y van a querer restaurar sus vidas. El que logre hacerlo, lo va a hacer a base del martirio. Ya saben ustedes que el anticristo va a poner su sello en toda persona, en la frente, en la mano derecha, y nadie va a poder comprar, ni comer, ni desarrollar una vida a plena luz del día. Toda esa gente va a vivir escondida y cuando sean encontradas serán llevadas a matadero. Probablemente sean los que están, las almas de esas personas estén bajo el altar clamando por justicia, que hasta que no se cumpla el número de los que van a morir por la causa de Cristo. A mi juicio, creo que toda persona que reaccionando vuelva a Dios, quiera servirle, sí va a haber oportunidad, pero va a ser a base de el martirio. Muy bien. Pastor Salomón, ¿algo que quiera añadir a esta pregunta, por favor? No, está bien, está bien, está bien. Ok, perfecto. Bien, Bueno, Dios bendiga a los hermanos que nos están comentando. La hermana Carmita Puch, excelente tema, bien interesante. La verdad, Dios bendiga a nuestros hermanos pastores, que Dios los dote de sabiduría. Saludos a la hermana Guillermina Centeno. Excelente enseñanza, y Dios bendiga a nuestros pastores y Dios les bendiga. Pastor Samuel Ríos, Samuel Ruiz Wicap, gran comentario, profesor Salomón Tuyup. La hermana Elizabeth Pech, excelente e interesante tema. Dios bendiga a los pastores. Hermana Rosa Gutiérrez, por favor, continúen. Está interesante. Saray Escamilla, muy interesante. Continúen las preguntas. Sangre Real Templario de Cristo dice: adelante, que siga la fiesta. Efren Luna, continúen. Por favor, Manuel Canul, Dios los bendiga, pastores. Me gustaría escuchar el comentario de los dos en cada pregunta. Igual, pero pues nos da el tiempo. Uriel, Misión Kids Internacional, saludos cordiales, bendiciones desde México City. Soy el pastor Uriel Cervantes de Misión Kids. Saludos a los pastores Durán y a lo demás. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Ya llevamos una hora, vamos a terminar la hora, una hora 15, ¿les parece? Así que vamos a dar unos 10 minutitos más para ya terminar con esta plática, porque también la pila se nos está gastando. Ok. Siguiente pregunta es la siguiente, Pastor Salomón. A ver, estas me las mandaron al WhatsApp el hermano, el hermano Miguel Luc, el hermano Miguel Luc, aquí lo tengo, me estuvo escribiendo hace ratito, pero pues estábamos con la transmisión. Muy bien, él hizo la siguiente pregunta. Ok, ahí va la pregunta. Hermano Salomón, ¿es real el sonido que se escuchará o solo es figurado? O sea, me refiero a la trompeta. ¿Te va a sonar una trompeta o solamente es una figura? Bueno, miren, las trompetas en realidad tenemos que entenderlo como periodos. Es muy importante, fíjate, esto es muy interesante porque cuando entendemos que la gran tribulación es una y consiste en los 7 años de la última semana de Daniel capítulo 9, versículo 27. Sin embargo, tienen varias subdivisiones. A la luz de Mateo 24 hay varias subdivisiones. A la luz de Apocalipsis se suman las divisiones, porque cada juicio es un periodo. Por ejemplo, si nos vamos al capítulo que es el capítulo 10, versículo 7, fíjate que dice 10:7 de Apocalipsis, dice así: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, fíjate, en los días
en los días quiere decir que es un periodo. No se trata solamente de un sonido, sino que se trata de un periodo. Recuerden, cada uno de los juicios son periodos en los cuales Dios está realizando una función específica. Y aunque algunos de ellos se parecen, ustedes ven que hay similitudes incluso hasta con las copas y con los sellos, no son los mismos. Tienen sus características peculiares, incluso en grado tienen diferencia. Entonces es importante entender que no es que se trate de un sonido que todos van a escuchar, como por ejemplo, ¿verdad? Que ahora se oye el tema de los sonidos, era muy famoso el tema de los sonidos que los investigadores le llamaron sonidos apocalípticos, pero aquí se trata de periodos exactamente. Ahora, hay muchos elementos, todavía no sabemos con exactitud cómo es que se van a desarrollar. Por ejemplo, cuando se dice en la tercera trompeta, y vi como una montaña, hay un símil allá, ¿no? Un símil como una montaña de fuego. ¿Qué cosa es? Fíjate, si te dice como una montaña de fuego, ¿qué cosa es? ¿Qué podría ser? Podríamos Un especular. meteorito. Puede ser un meteorito, pero sí, podría ser, y sin embargo también podría ser, porque ahí especifica el tamaño, el cómo allá está hablando del tamaño, como una montaña de fuego, no es una montaña que venía, sino está hablando del tamaño que era grande. Ahora, ¿qué tal si se trata de un disparo de alguna prueba de alguna de las potencias, ¿verdad? Que ahora se están riñendo con el tema de las potencias nucleares, ¿verdad? Nucleares. ¿Y qué tal si luego lo que sucede es una especie de radiación que viene en el mar porque mueren los peces? Entonces, no sabemos qué es lo que Juan vio, incluso no existe, tal vez no existía. Si es así como pensamos, tal vez sea algo que no existía en el tiempo de Juan y no puede decir, ¿sabe qué? Vi un misil que salió, ¿no? O sea, porque no existía en su tiempo. Entonces él dice, Claro. ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, algunos comentaristas incluso lo relacionan y lo ejemplifican con lo que sucedió en Chernóbil, ¿no? Cuando viene el ejemplo histórico de la radiación más grande que ha habido en esa parte. Entonces, es muy interesante ver lo que decía el pastor, es muy importante tomarlo en cuenta, que a veces algunos elementos no los vamos a entender hasta que se cumplan. Y yo digo, son periodos. ¿Y qué tal si sí suenan trompetas, como las que se están escuchando? ¿Y Como, qué tal si como los, sí? O sea, como los videos de YouTube, ¿no? Que se escuchó una sí, trompeta en sí, tal lugar, ¿no? Ajá, y es sí. una Entonces, ¿y corneta. qué tal si sí? ¿Y qué tal si sí? ¿No? Entonces, por eso le digo, hasta el momento en que sucedan, pero lo que sí entendemos es el periodo que abarca y lo que contiene. Eso es lo que está claro en la escritura. Ok, Pastor Alfonso, Noemí Rosario nos pregunta, hola, Dios les bendiga, hermanos, tengo una pregunta. Cuando la Biblia dice, y se abrió el pozo del abismo, ¿podemos creer que se abrirá la tierra y literalmente las langostas saldrán de ahí? Si es así, quiere decir que las criaturas en estos momentos están ahí en el abismo. Dice que están encerradas allá. Justamente se le dio la llave al ángel para que abriese, lo que indica que están en prisión, están aseguradas, preparadas para el momento en que sean liberadas para salir. Cuando hago alusión del abismo referente a la tierra, estoy haciendo alusión al hecho de que los ángeles caídos, o usted quiere llamarle demonios, están en prisiones de oscuridad, están en ese lugar. Es más, cuando Jesús enfrenta al endemoniado Gadareno, estos demonios le suplicaron que por favor no los mande al abismo. Entonces les autoriza a ir a los cerdos que estaban pastiendo por allá. Entonces yo creo que ese abismo, no que la tierra se va a abrir catastróficamente, sino ese abismo en alguna manera tiene un acceso y se va a abrir para que salgan estas
Muchas gracias. Una pregunta, Pastor Samuel, Pastor Salomón, perdón. Ya vamos a terminar, ya se nos está agotando la batería. Ya vamos a terminar. Damos chance de batería. Pastor Salomón, una pregunta, dice esta Jesús Marcial, dice, una pregunta, sucede el rapto, pero dentro hay en la iglesia los cristianos tibios que se van a quedar. ¿Qué será de ellos en la gran tribulación? ¿Se salvarán? Creo que ya contestó allá el pastor. Yo quiero dos, si quieren buscar, en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Me parece que allá es un poquito difícil este tema. ¿Por qué razón? Y ahorita vamos a ver qué dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 10. Dice allá, hablando del inicuo, que es el mismo que, por cierto, así como un paréntesis, es el mismo que sale del abismo, la bestia que sale del abismo, el mismo rey del abismo, el Abadón, porque es el anticristo. El anticristo no es Satanás encarnado, sino que es el Abadón. Por eso se le llama, dice, la bestia que sale del abismo le hará guerra. Entonces, vamos a ver, con todo engaño de iniquidad, dice 2.10, 2 Tesalonicenses 2.10, de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo se habla del amor de la verdad para ser salvo? En el tiempo de la gracia. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Qué es lo que va a suceder en el periodo de la gran tribulación? Va a haber un gran avivamiento de milagros sorprendentes, tanto así que este personaje, el falso profeta, hará hasta descender fuego del cielo. O sea, imagínate el hermano que siempre llegó a la iglesia pero no creía y su papá que era inconverso siempre en silla de rueda, pero ahora llega este personaje y su papá caminando. Imagínate, ese cae de rodillas y va a decir, este es Dios. ¿Por qué? Porque con todo engaño de iniquidad, para los que dice 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron a la injusticia. Yo quiero decirles algo. Este es el tiempo de salvación. A mí me llamó la atención escuchar, por ejemplo, una ocasión una predicación de un pastor que decía, Dios me mandó para decirles que ya no se preparen para el rapto porque ustedes de todas maneras no se van a salvar. Que se preparen para morir en la gran tribulación porque ahí se van a salvar. Y yo digo una cosa, si ahora con todos los elementos, mira, a cada rato los pastores le están mandando mensajes para que se conecten, para que vayan al culto, para que vayan a la iglesia, para que sirvan a Dios, los están visitando, no quieren servir a Dios. Cuando no haya quien les mande mensaje, quien esté detrás de ustedes, ¿será que van a buscar realmente a Dios? Esa es mi pregunta. ¿Será que con toda la facilidad que ahora se tiene lo van a hacer? ¿O no será que se va a cumplir este pasaje y que la salvación va a ser para aquellos que realmente no escucharon el mensaje del evangelio? ¿Existe gente que no escucharon? Sí. En la parte que se llama la ventana 1040 del mundo musulmán, el evangelio no ha penetrado. ¿No será que el mensaje es para ellos? Yo lo dejo abierto. ¿Por qué razón? Porque no sabemos si las personas que se vayan a quedar van a tener esa oportunidad o van a ser más difícil todavía. Porque si ahora, con toda la facilidad que tiene, no busca a Dios, no me diga que cuando no haya esto van a buscar a Dios. Esa es mi opinión. Ok, muy bien. Nos gustaría continuar. La verdad ha sido un tema muy interesante, se ha ido el tiempo rapidísimo, hemos comenzado tarde también. Quisiéramos responder todas las preguntas. Última pregunta, y me parece apropiada, que entra en el contexto del tema. Me pregunta Jimmy Alexander Cruz Vivas, ¿quiénes serán los dos testigos del Apocalipsis? Y con esta será nuestra última pregunta. ¿Quiénes serán los dos testigos del Apocalipsis? Pastor Alfonso, ¿nos podría dar su opinión? No hay un consenso seguro. Algunos dicen que va a ser Moisés y Elías por las señales que hacen. Otros dicen que va a ser que es la iglesia y la Biblia. Otros dicen que es la Biblia y el Espíritu Santo. No hay
este es uno de los asuntos que en lo que no podemos dogmatizar. Es uno de los asuntos de los que tenemos que esperar el desenlace de todas las cosas. Quizás más adelante, porque la revelación es progresiva, más adelante pudiéramos tener mejor seguridad de poder hablar al Más respecto. luz. Honestamente, Más luz. no me atrevo a decir es este o es lo otro. Está al veremos. Ok. Muy bien, claro que sí, es profecía. Eh, Cuando estaba Juan escuchando los truenos, ya iba a escribir y Dios le dice, no escribas eso, séllalo, ¿no? Hay cosas que Juan vio y que él observó como fenómenos que en su limitada comprensión pudo explicar y que posiblemente pues hay diferentes tipos y diferentes formas que se podrían tomar, tomando en cuenta de que a veces los escritores bíblicos hablaron fenomenológicamente. Eso quiere decir que hablaron de acuerdo a lo que pudieron observar. Otras veces, por ejemplo, hablaron neumatológicamente, que es las cosas como Dios les dijo que eran. Entonces, en este aspecto, pues es muy difícil decir es esto o es aquello, porque conforme se vaya dando el proceso de la historia y la revelación, vamos a ir conociendo mejor los temas, la teología, de la manera práctica. Muy bien, les agradecemos a todos los que nos vieron. Fue una bendición, una alegría que ustedes nos hayan visto en esta transmisión en vivo. Dios los bendiga. Agradecemos al pastor Salomón Tuyup, que desde la primera vez que le propuse este plan, él me dijo que sí, hasta dijimos, ya de una vez pon la fecha, ¿no? Y hoy se logró. Y me había dicho que quería una serie de temas. Lo vamos a planear, ¿verdad? Para ver si le seguimos con Claro. esto. ¿Qué le parece, pastor? No, pues sería excelente y le agradezco mucho también al pastor Durán, a los dos, ¿verdad? Igual, Benja, gracias por tomarnos en cuenta y estamos en la mejor disposición de servir. Es nuestra Muy bien, pasión. pastor Alfonso, muchas gracias por muchas gracias por darnos acompañarnos también en esta transmisión que desde un principio te pareció, ¿no? Te pareció apropiada Sí. y indicada. ¿Alguna palabra para ya despedirnos, pastor? Pues creo que ha sido un programa muy interesante. Sabemos que no han quedado satisfechos. Aquí en los mensajes nos están diciendo, sigan adelante y queremos más y La pila no queremos nos más, ¿no? deja. Pero pues todo tiene su tiempo y les agradecemos el interés de ustedes. Creo que es un tema que todos ustedes deben aprovechar y pues les prometemos en el futuro pues poder tener este tipo de programas de información, de doctrina. Muy bien, a los hermanos de la primera iglesia Manuel, a la iglesia cristiana Manuel, del pastor Alfonso Durán, Dios los bendiga, a los de la segunda iglesia cristiana Manuel, donde pastoreó su servidor, también Dios les bendiga. Dios bendiga a su iglesia, pastor Salomón, muchas gracias. Gracias. ¿Qué le parece Gracias. si oramos y le damos gracias a Dios por este momento? Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, en este momento te damos muchas gracias por cada uno de tus hijos que están aquí sintonizando y que ya en sus hogares están recibiendo esta palabra, que se apropian de esa palabra, que esa palabra no es para meter miedo, esa palabra nos da esperanza, esa Amén. palabra nos da ánimo, esa palabra nos dice que tú vienes pronto, Señor. Esa es la misma palabra que predicaron los apóstoles. He aquí yo vengo pronto. Eso es lo que tú, Señor, dijiste, que estemos preparados porque tú estás a la puerta, Dios mío, y que cada uno de tus hijos pueda prepararse. Vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Muchas gracias. Bendice grandemente a tus siervos, bendice a nuestra congregación, bendice la congregación, la iglesia de Emanuel allá en Campeche, a sus pastores, Señor, que les has dado fuerza para continuar y atender a sus ovejas hasta el día de hoy, Señor, no importando de las barreras que hay, Señor, y que ellos tienen todo ese amor para poder presentar este proyecto y este programa. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén.
Aleluya. Ok, pues muchas gracias a todos. Juan, muchas gracias por apoyarnos con el audio. Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Dios les bendiga, hermanos. Estamos pendientes, saludamos y que el Señor esté con ustedes.